Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy os voy a enseñar cómo amañar las elecciones de vuestro país. Vamos a empezar diciendo que es posible que en vuestra nación haya lugares, circunscripciones en donde el voto de las personas valga más que el vuestro. Es decir, quizá los votos de las personas de una determinada ciudad, pues resulta que a nivel proporcional equivalgan a 10 de otros lugares, por ejemplo, en donde vosotros vivís. Es decir, imaginemos que vivimos en una nación en donde hay diferentes ciudades, la ciudad roja, la verde, la azul. Bueno, pues es posible que un voto de un ciudadano de la ciudad roja, pues valga 10 de los que viven en la ciudad verde. Bueno, esto está montado así. Luego vamos a seguir diciendo que además de eso, pues existe otra ley, que sería la ley D'Hondt. La ley D'Hondt, así pronunciado, y existen diferentes leyes para diferentes países que son similares, expone que, bueno, pues que tenemos un reparto proporcional. Es decir, que los votos que van a los partidos más pequeñitos, que no llegan a un límite determinado, van a parar al partido mayoritario. Es decir, imaginad que hay gente que vota al partido pro derechos de los delfines. Y entonces, a nivel de país, pues no han llegado a un determinado límite. Bueno, pues esos votos van a parar a la abstención. Luego también tenemos a los que son pues pro derechos de las iguanas, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues estos tampoco han llegado hasta un límite determinado. Bueno, pues estos también van a parar a la abstención. Y todos esos votos de los partidos que son pequeñitos, o a los que no ha votado mucha gente, pues van a parar a la abstención y de la abstención pasan al partido mayoritario. Bueno, partimos, por tanto, de esas dos premisas. Votos que valen el doble o el triple o 10 veces más en unas ciudades que en otras, y lo que sería el reparto proporcional, ¿no? Votos que serían de los partidos pequeñitos, que no llegan a un límite, y entonces pues van a parar a la abstención y luego al partido mayoritario. Bien, pues entonces, después de esas dos premisas, nosotros nos vamos felices y contentos, allá vamos pues con nuestra papeleta preparada a nuestro colegio electoral, y allí nos encontramos dos mesas, la mesa A y la mesa B. Bueno, pues nos ha tocado la mesa A. Bueno, pues estupendo. Vamos allí con nuestra papeleta y votamos. Bueno, estupendo, y salimos de allí. Resulta que en nuestro pueblo, pues el reparto ha sido de la siguiente manera. En la mesa A han votado 502 personas y en la mesa B han votado 220 personas. Bueno, en el partido que me gusta a mí, pues resulta que han votado pues 113 de esas 502, ¿vale? Y entonces, y también, bueno, pues tenemos que en la mesa B, de las 220 personas que votaban, pues han votado 44 al partido que me gusta a mí. Total, que de 722 tíos que estamos en el pueblo, pues resulta que 157 han votado a lo mío. Entonces, bueno, pues en total el 21,74% realmente ha votado a lo mío. Y entonces nos encontramos que en los resultados generales nos encontramos un 6,17. Se ha perdido, ha habido algún tipo de error. Y bueno, pues ahí nos encontramos ese tema, ¿no? ¿Qué ha podido pasar? Aquí tenemos un fallo en el sistema, o ha ocurrido en más lugares. Bueno, pues resulta que se ha descubierto que el programa informático que realiza una simple y fácil pues cuenta, que podríamos decir una división, pues coge los votos del partido que me gusta de la mesa mía y se los da a uno de esos partidos de los delfines. Es tan fácil como coger
pues con un algoritmo muy sencillo y decir que el partido que me gusta a mí, pues lo sustituimos por el partido de los delfines. Como al final el partido de los delfines en toda la nación no va a llegar a ese límite, pues finalmente mi voto va a parar a la abstención y de la abstención va a parar al partido mayoritario. Esto es asombroso, pero esto ha ocurrido y ha ocurrido en muchos más países de los que podáis imaginaros. Porque vosotros seguramente os creáis que vivís en un país democrático, pero es que esto no es así y os voy a decir por qué. En muchos países europeos y latinoamericanos, pues se realizan elecciones cada 4 años y es tremendamente fácil amañarlas. Os voy a explicar cómo se hace poco a poco y es que lo voy a hacer de la manera más fácil y es que os vais a quedar de piedra al escucharlo. Pero tenemos que entender primero que es posible que ahora mismo os esté gobernando un partido que asombrosamente incluya a los hijos de personas que dieran golpes de Estado en el pasado. Hijos de personas que hicieron crímenes de guerra y que hayan sido educados en familias bien, con mucho dinero que habría sido obtenido durante décadas de privilegios derivados de esas posiciones privilegiadas que les dio el asalto a las democracias y a los gobiernos que realmente fueron votados por el pueblo en el pasado. Es decir, que esa gente que está ahora mismo en vuestros gobiernos sean descendientes de aquellos que hicieron el mal en el pasado, es decir, que se van perpetuando en el poder. Vamos a partir también de esa premisa. Posiblemente pues no sepáis que la mayoría de esos hijos, de esas personas, fundarán partidos para disfrazarse de demócratas para finalmente, como decíamos, perpetuarse en el gobierno. Pasa muy a menudo y, bueno, pues esto se podría llamar una falsa democracia, porque el pasado y el quién es quién no se puede olvidar aunque se consiga. Bien dicho esto, continuamos encontrando pues casos de corrupción en esos partidos y encontramos que muchísima gente es que les sigo votando. Qué raro y qué extraño. Quizá miedo a los otros, quizá ignorancia, quizá, bueno, pues se piense que los otros pues son peores y yo voto pues a los conocidos. Quizá los medios de comunicación bombardean continuamente que hay un camino, que solo hay un camino, el nuevo orden mundial, que Calenti es tu elección, es la libertad de cada uno. Y oye, cada uno está en su derecho de acertar o equivocarse, eso es así. Bien, entonces, como decíamos, toca votar. Vamos a las urnas y, bueno, pues cogemos nuestra papeleta con toda la ilusión del mundo, democracia, y nos encontramos ante la mesa A y la mesa B. Damos nuestro nombre y apellidos. Como me ha tocado la mesa A, introduzco la papeleta. Me voy de allí feliz y contento. Y resulta que al salir de allí me hacen una encuesta. Y bueno, por supuesto, en la encuesta yo puedo mentir o puedo decir la verdad. Hay países en donde se hacen 100.000, 200.000, 300.000 encuestas a pie de urna. Salen los resultados de las encuestas y vaya, al terminar las elecciones, las diferencias entre las encuestas y los resultados son brutales, son tremendas. ¿Qué ha pasado? ¿Todo el mundo ha mentido? ¿La empresa de las encuestas no funciona bien? ¿Algo raro puede haber pasado en el proceso? No es normal. Quizá vergüenza de decir lo que votas. Quizá algo ha salido mal en la empresa de esas encuestas. Pero vaya, que finalmente ha ganado el partido que siempre gana, de los típicos, ¿no? Y entonces de ese partido salpicado por 1000 procesos de corrupción, 1000 escándalos, y quizá uno se pregunta, oye, pues hay tanto miedo a los otros, ¿la población de mi país realmente piensa así? ¿O quizá alguien haya manipulado el proceso? ¿Cómo dudar del Ministerio del Interior de mi país? No todo va a ser manipulación, conspiración.
y volvemos al principio. Y volvemos a ver y observamos lo que ha pasado. Vamos a volver allí detrás, al colegio electoral, allí donde se vota. Y aquí ya hay las primeras irregularidades, porque cogemos la papeleta, como decíamos, mesa A, y entonces nos vamos, y tú sabes que al finalizar el día, pues se hace un recuento. Pero te llevas la primera sorpresa, y es que la gente normal, los vocales, que les ha tocado estar allí, ¿no? Pues detrás de las mesas, ¿no? Pues está cansada, están reventados. Llevan 12 horas allí, tragando quina, y quieren irse para casa, y piden ayuda a interventores de diferentes partidos para que les ayuden a contabilizar las papeletas, cosa que está totalmente prohibido. Los interventores son representantes de los principales partidos, los que tienen dinero para poner a gente por ahí en el colegio electoral, y entonces resulta que allí todos se ponen a contabilizar papeletas. Entonces quizá el representante del partido del gobierno puede ver una papeleta que no le gusta y tirarla a la basura. Y los policías que están por allí pasan completamente porque ellos también se quieren ir para casa. Esto puede ocurrir perfectamente en uno de vuestros países. No hay control ninguno. Bien, aquí, bueno, pues esto puede pasar, pero tampoco a nivel proporcional es muy importante. Es una pena que ocurra, pero bueno, que no es muy importante. Entonces aquí viene lo fuerte. En este punto pasa a hacerse un acta. Bueno, pues hacemos un papel oficial. Esto es recogido por un representante de la administración. Y él remite los datos por teléfono y por vía telemática, con un, bueno, podríamos decir como con un busca, con un teléfono móvil, al centro de recogida de datos. Esos datos llegan al ordenador central. Ese ordenador central, ahí es donde está realmente la gracia. Y agarraros porque ese ordenador central tiene un algoritmo para asignar los escaños a nivel proporcional. Esto pasa en todos los colegios electorales, sobre todo los que tienen pues esa gracia que hemos visto al principio de que un voto allí vale 10 en los demás sitios. Es decir, si yo lo hiciera, lo haría en esos sitios, ¿no? Y si lo hiciera, pues también lo haría en donde, bueno, pues evidentemente hubiese más reticencia al cambio, ¿no? Bueno, pues entonces nos encontramos ante esa información que llega al ordenador central y claro, ¿qué pasaría si el algoritmo que hace las cuentas hubiese sido modificado? Pues lo que pasaría es que se daría un golpe de estado con una simple ecuación matemática. ¿Por qué? Pues porque después de pasar por ese programa informático alterado, los resultados ya contaminados se pasan a nivel oficial y eso ya es, pues vamos, como el código de Hammurabi, eso ya es pues directamente palabra del Señor. Te rogamos, óyenos. O sea, eso ya es completamente oficial y de ahí no se mueve. Esos votos, por tanto, del partido al que tú quieres, pues evidentemente ya ha pasado a esos partidos de los delfines que finalmente van a parar a la abstención y finalmente van a parar al partido del gobierno. Si lo vemos desde el otro lado, esos votos al que tú quieres hundir han ido a los partidos más pequeños y son tratados increíblemente como votos tuyos. Bueno, esto es increíble y espero estar haciéndome entender. Es un tema un poquito difícil, pero bueno, lo estoy intentando explicar como puedo. Entonces, claro, el partido vencedor se beneficia de cientos de miles de votos que no iban para ellos, pero que con esa ecuación matemática finalmente sí han ido para ellos. ¿Cómo se ha hecho? Pues, como decíamos, cogiendo los datos de mi mesa, no de la otra, de mi mesa, los de mi partido, de mi mesa, los que yo he votado, del partido al que yo he votado en mi mesa y al que le hemos dado, pues finalmente, que han acabado en los delfines, ¿no?
Y bueno, pues que finalmente pues acaban, ¿no?, haciendo pues un auténtico fraude electoral. Bueno, una abstención, como vemos, demoledora para millones de personas, pero que sirve para mantener el chiringuito de los que nombrábamos al principio y que están posiblemente en vuestros países riéndose de vosotros. Por supuesto, esto sería un escándalo, pero ocurre y nadie hace nada. En más países de los que creéis existen concursos públicos para asignar a dedo, por supuesto, el control del proceso informático. Y es que esto vuelve a ser increíble, porque ese concurso público se hace a dedo, dándoles pleno acceso a ese programa de ordenador y permitiéndoles su modificación. Es decir, que todo el proceso, que debería ser completamente estatal, pues se le ha dado permiso a una compañía privada para que se meta en ese ordenador central y lo modifique a su antojo, siendo lo más fácil del mundo, pero ellos pueden tocarlo. Increíble. Y claro, ¿qué pasaría si en ese concurso público apareciera una empresa que oferta a la baja, a la muy baja? Vamos, perdiendo dinero, pero ofertando tan a la baja que las otras empresas, supuestamente legales también, ¿no?, como el gobierno, supuestamente, ¿no?, bueno, pues aparece una empresa que dice, no, me lo quiero llevar yo este concurso, pues, y además oferto un 60% más barato que todas las demás. Finalmente, por supuesto, pues se lleva todo lo que sería el proceso informático. Sin ninguna duda, ganaría, aunque perdiera el dinero, ¿no? Aunque perdiera dinero en todo el proceso. Para extrañeza de todos los demás, claro, ellos se harían con el pleno control de todo. Desde que llegan los datos al ordenador central hasta que son publicados en los organismos oficiales. Por supuesto, sería posible que en más países de los que pensáis, esas empresas pues hicieran, por supuesto, lo mismo, pero luego tuviesen el beneplácito de asignaciones estupendas en construcción, ingeniería, arquitectura y energía. Esta empresa o estas empresas habrían dado golpes de estado encubiertos y bueno, pues sería pues una tradición para perpetuar el poder. Es muy curioso porque estas empresas tienen procesos por corrupción que finalmente no son resueltos, son irresueltos ante la mirada impasible de los organismos internacionales. Y bueno, pues lo importante es siempre hacerse con la gestión de los votos. Por otra parte, hay muchas maneras de hacerlo, además adicionalmente, ¿no? Porque siempre hay irregularidades en el proceso del voto por correo, de gente que se ha tenido que largarse del país, ¿no? Y que por supuesto no va a votar al partido del gobierno, pero las papeletas pues no les llegan a tiempo, ¿no? O por ejemplo los observadores internacionales que pues no hacen absolutamente nada ante este tipo de gestiones, quizá pues porque no tienen suficiente tiempo, o quizá no tengan suficientes ganas, o quizá no tengan necesidad, o porque ellos también son parte del proceso. ¿Quién se preocupa por esto? Nadie. ¿Quién publica esto? Nadie. ¿Y sabéis por qué? Porque confiamos demasiado en que esta gente que nos gobierna no pueda pasarse tanto de la raya. Y alucinantemente no tenemos en cuenta que esa gente permite la construcción y la fábrica de armas de destrucción, que apoya operaciones de guerras que crean hambrunas, países, o sea, gobiernos que permiten la fabricación de minas antipersona que mutilan a niños todos los años. Gobiernos que son capaces de rescatar bancos que pues desahucian a personas, las dejan en la calle. Gobiernos que son capaces de permitir operaciones encubiertas y black ops sin que nadie se entere.
Y claro, yo esto lo he hablado con mucha gente y me dicen, ¿pero qué dices, hombre? Que yo creo que esto no es posible, ¿no? Pero yo lo que pienso es que mientras que nosotros somos libres de pensar que ellos no son capaces de hacerlo, ellos en su maldad son libres de pensar que nosotros somos tan inocentes de pensar así. Por eso son capaces de dar un golpe de estado con una simple ecuación matemática. Nada más, espero haber podido explicarme perfectamente con todo esto. Es tan fácil como lo que decía. Cogemos los datos del partido que me gusta a mí en mi mesa electoral, se los doy a un partido que sé que va a ir a la abstención y mi voto va a acabar al político que finalmente se perpetúa en el poder y que, pues como he dicho antes, desahucia personas y fabrica minas antipersona. Nada más, espero que hayáis podido entender todo esto. Una simple ecuación matemática puede servir para dar un golpe de estado en vuestros países y quiero que sepáis que no hace falta sacar los tanques a la calle para perpetuarse en el poder. Solo hace falta que la gente realmente no pregunte por qué las cosas pasan como pasan. Nada más, espero que os haya gustado mucho este videoprograma, que de verdad podáis haceros preguntas y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Hasta pronto.